Hola amiga, bienvenida a Mujer en Voz Alta. Mi nombre es Débora Aurora y estoy súper feliz de acompañarte en tu camino al éxito. En este espacio encontrarás historias, aprendizajes y herramientas para que puedas alcanzar tu máximo potencial a nivel personal, profesional y económico. Si en algún momento de tu vida has estado en el backstage ayudando a otros a brillar, pero ocultando tu propio brillo, este es el espacio para ti. Así que acompáñame y crezcamos juntas en Mujer en Voz Alta. Hoy me acompaña una persona especial y es que vamos a estar hablando sobre un tema que a veces nos resulta un poquito incómodo, pero que es súper necesario. Vamos a estar hablando sobre las pérdidas y todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido algo que queremos o tal vez la oportunidad que soñamos y que nunca llegó. Hemos perdido mascotas, hemos perdido seres queridos, hemos perdido trabajos. Así que me gustaría hablar, ¿verdad?, de cómo esas pérdidas influyen en nuestras vidas y cómo podemos transformarlas en oportunidades. Yo viví ese proceso de cerca hace 3 años y definitivamente puedo dar fe de que sí es posible convertir una pérdida en oportunidad. Así que para, ¿verdad?, desarrollar el tema y aprender un poco más sobre ello, tengo conmigo a Ana Milagros, que nos va a estar hablando, ¿verdad? Ella es tanatóloga, es especialista en duelo, así que bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, yo súper feliz de poder compartir contigo y con tu audiencia este tema tan importante. Háblanos un poco, ¿verdad?, sobre las pérdidas y cómo, ¿verdad?, impactan nuestras vidas. Mira, cuando enfrentamos una pérdida de algo significativo, ya sea de una persona, como bien dijiste, es una mascota, las propiedades, la economía, los sueños, las metas, se trastoca todo, se trastoca lo físico, lo emocional, lo espiritual, todo se trastoca en nuestra vida. Y nos impacta de una forma que podemos perder hasta el sentido de la vida. Bien importante en este proceso darnos tiempo, darnos permiso, permitirnos a nosotros sentir y dar nombre a eso que estamos sintiendo. Cuando mi mamá murió, ¿verdad? Hace 3 años, yo sentí que todo se derrumbó, que había logrado muchas cosas en mi vida a nivel personal, a nivel profesional, pero que como que nada tenía sentido. Yo no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Así que en ese proceso, ¿verdad? Descubrí que sí era posible darle un nuevo significado a las pérdidas. Y tú definitivamente tienes una historia bastante similar, así que me gustaría, ¿verdad?, que hablaras sobre tu experiencia y sobre el proyecto que desarrollaste a partir de esa pérdida. ¡Wow! Bien, mira, ahora precisamente el día 17 de septiembre mi mamá cumple ya 17 años de haber partido. Y en el 2007 yo me gradué un junio 15 de mi bachillerato en psicología y al otro día yo partí para Arizona a realizar una investigación. Regreso a Puerto Rico en un 1 de agosto y 17 de septiembre de ese mismo año mi mamá fallece. Y es como bien tú dices, es como que pierdes todo, pierdes el sentido, pierdes la noción del tiempo, te quedas como cuando te quitan la alfombra, como en el aire. En un limbo. En un limbo, correcto. Y el poder dar nombre, el poder hablar sobre esto, toma su tiempo, porque no es de la noche a la mañana. A mí me tomó bastante. Sin embargo, cuando me siento con mi pastora, ella me dice, ¿tú quieres sentir propósito? Sirve. Y dentro de ese proceso, yo me quedé con eso en la mente, con el servicio. Y en el proceso yo dije, ¿cómo yo sirvo dentro de...? Porque ya tenía mi bachillerato, había empezado mi maestría en consejería profesional y todo esto, pero sentía que algo faltaba. En el proceso digo, ¿cómo doy sentido a mi vida? Porque entonces veo tanta gente profesional, tanta gente que también sin título han echado hacia adelante, han creado algo para servir a la sociedad. Digo, yo con esto, ¿qué yo puedo hacer? Y de ahí entonces yo me puse en esta única rebeldía con Dios. Digo, si tú realmente tú quieres que yo sirva en la sociedad, tú tienes que darme el nombre de lo que, Mm. de ese proyecto que va a venir, mira, y que yo puedo llevar a cabo conforme a mis habilidades, destreza, etcétera. Y de ahí nace mi lema de eleva tu ancla. Y de ahí empecé a comparar la vida desde cuando el barco está en puerto,
para poder zarpar a un nuevo destino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que elevar su ancla para poder entonces emprender un nuevo camino. De ahí entonces nace el programa Transformando tu pérdida en oportunidad. Y con el tiempo, Herminio Díaz, uno de los fundadores de Tanatólogos de Puerto Rico, me hace un acercamiento de una reunión que iban a tener. Yo llegué a ese punto, a esa reunión, y yo dije, esto a mí me apasiona. Esto es algo que yo estoy enamorada de la tanatología. Y de ahí entonces empecé a adentrarme con tanatólogos de Puerto Rico y hasta el día de hoy que estoy dando clases a través de Tanatólogos de Puerto Rico y la Universidad Ana Geméndez en la certificación de tanatología clínica. Por tanto, ¿qué yo hice con mi proceso? Vivir mi proceso, darle un nombre, darle un significado, pero también ese propósito que a lo mejor sentía a la luz de la pérdida, transformarlo en una oportunidad para llevar esperanza a la vida de otras personas. El concepto de tanatología puede ser un poco nuevo, ¿verdad? Yo no lo conocía hasta hace poco, así que para esas personas que no lo conocen, por favor, ¿nos puedes decir qué es? Mira, la tanatología es una ciencia donde ayuda a las personas, primero al moribundo, que está en un proceso, en una etapa terminal, ayuda a la familia y a cada persona que enfrenta un proceso de pérdida y que trae consigo un proceso de duelo. ¿Cómo entonces a través de la tanatología, a través de esa ciencia, podemos ayudar a las personas a trabajar y enfrentar sus procesos de duelo de una forma saludable? ¿Y esto es parecido a una terapia psicológica o cómo funciona? Mira, esto no sustituye lo que es la terapia psicológica. Un tanatólogo es un experto para ayudar a las personas a vivir y a trascender el proceso de duelo. Sin embargo, no sustituye lo que es una terapia psicológica. En casos de traumas, hay pérdidas que son traumáticas. Se trabaja de una forma multidisciplinaria. El psicólogo se tiene que referir al psiquiatra en conjunto con el tanatólogo. Trabajan de la mano el tanatólogo, ¿verdad? Si es que la persona está en un proceso de que necesita trabajar y aceptar su proceso de pérdida y no hay una condición de salud mental envuelta, el tanatólogo puede trabajar de la mano. Digo, la persona puede trabajar de la mano con el tanatólogo. Ya si hay unas condiciones de salud mental que alteran el estado físico, emocional de la persona, entonces es importante referir a un especialista en el campo de la salud mental y trabajar en equipo del tanatólogo. En cuestión a nivel profesional, es importante que cada persona, cada profesional, si se refiere a un psicólogo, ya también los trabajadores sociales, un consejero profesional, es importante que este profesional esté capacitado en el proceso del duelo. Porque si referimos por referir a un especialista en el campo de la salud mental, pero no es especialista en duelo, puede causar más daño que un bienestar. Hablaba sobre las pérdidas traumáticas, ¿verdad? Y hay muchos casos en donde definitivamente no se espera tener la pérdida. Un Definitivo. accidente, Un ¿verdad? Un asesinato, un asesinato, homicidio, un ¿verdad? suicidio. ¿Cómo estás? ¿Tiene alguna diferencia, verdad, el impacto emocional o definitivamente es lo mismo? No es lo mismo, hay un impacto emocional primero porque no es esperado, por tanto es importante que se trabaje primero ese trauma a través de un especialista y luego entrar al proceso del duelo. ¿Cómo podemos identificar si una pérdida nos está estancando, verdad? Está limitando nuestro crecimiento personal y en cuándo, en cambio, puede impulsarnos a movernos a alcanzar nuestros sueños? Qué interesante tu pregunta. ¿Cuándo sabemos que estamos estancados en un proceso? Es importante y quiero ser bien cuidadosa con esto, porque el proceso del duelo es importante que la persona se dé su tiempo, se dé su permiso, se permita sentir, dar nombre a sus emociones, a sus sentimientos. Sin embargo, sabemos que el proceso del duelo es un proceso, es eso mismo, un proceso que necesitamos transitar. Y dentro de ese proceso, ¿qué sucede? Hay personas que estás atravesando la pérdida, estás atravesando tu duelo, pero siguen rumiando o siguen en ese proceso del dolor, el dolor, el dolor. El dolor está ahí, sí, pero no hay esperanza, no hay motivación, no hay autoestima, se pierde el sentido de la vida. Por más acciones que haga, ese sentido de esperanza está carente. Por tanto,
¿Cómo sabemos que estamos bloqueados? Ese mirar hacia futuro con esperanza se detiene. Al contrario, cuando estamos en un proceso donde donde nos movemos hacia la acción, hay eso, hay una responsabilidad personal. Aunque no lo podemos ver ahora, pero buscamos ese proceso de ayuda, aceptamos la compañía, aceptamos ese acompañamiento en el proceso. Y según se va trabajando en este proceso del duelo, la persona puede lograr dar un significado a su pérdida, poder trascender y dar un nuevo significado donde desde dar ese nuevo significado pueden nacer nuevos proyectos, nuevas iniciativas, nuevas metas, nuevos sueños. Hay una mirada hacia el interior de forma saludable y se ve un futuro lleno de esperanza. El duelo, ¿verdad? Por lo que he estudiado, tiene sus etapas. Y me Definitivo. gustaría que habláramos de ellas porque a pesar, ¿verdad?, de que tiene sus etapas, no todas las etapas surgen en el mismo orden. Definitivo. Y muchas veces nos quedamos estancados en unas y corremos en otras. Así que hablemos un poquito de esas etapas de duelo. Sí, mira, no es que nos quedemos estancados en una, es que el proceso del duelo no es lineal. Hay muchas emociones y sentimientos que se viven a raíz de un proceso de pérdida. Y ese duelo hay muchos teorizantes que hablan sobre estas pérdidas. Te voy a mencionar a Elizabeth Kubler-Ross, pero no es la única. Lo que sucede con Elizabeth Kubler-Ross es que cuando ella empezó y realizó su trabajo con los moribundos, ella nombró unas ciertas etapas y es lo que cuando trabajas con personas de forma individual en la parte clínica, las puedes ver, son las más que se repiten. Ella te habla de un proceso de negación donde no, o sea, la persona no puede aceptar ese proceso. Sin embargo, antes de llegar a la negación, a la milagros, puedes reconocer que hay un proceso de shock ante la noticia de una pérdida. Tienes una ruptura amorosa, tienes una pérdida de una mascota, perdiste tu casa. Hay un shock primero. Luego entonces puede haber un proceso de negación. Ella habla de un proceso de ira, de coraje. Esa ira y coraje la podemos ver cuando, por ejemplo, si muere una persona de forma repentina, po- eh, a consecuencia de una condición cardíaca, ese coraje se puede revelar contra la persona. Ay, pero eso pasó porque no se cuidó, Ujú. o se revela contra Dios, contra su creencia. Esa ira se manifiesta de esa forma. Yo recuerdo que cuando mi mamá estaba en el hospital en el proceso ya, ¿verdad? Supuestamente se estaba rehabilitando y se le iban a dar quimioterapias, pero ya yo veía que había un deterioro, ¿no? A mí me dio mucha ira. Sí. Tenía mucha ira y iba por ahí rabiosa con el mundo. Y a todo el mundo le contestaba estrujado. Y yo, eso no es mi personalidad, no soy yo. Pero era como una rabia con el mundo que yo tenía y no sabía por qué. Y definitivamente, luego, ¿verdad? Con los años me di cuenta de que mi proceso de duelo había comenzado mucho antes de que ella falleciera. Definitivo, porque hay procesos de duelo que son anticipados, hay un duelo que es anticipado y uno que viene después del proceso de la pérdida. Y te estaba mencionando, y la ira, cuando mi mamá falleció, después del proceso, y a mí me dio rabia con ella porque ella pudo haber solicitado la ayuda, Claro. porque ella presentó un momento de asfixia, pues, ya tú sabías que te sentías mal y ese coraje se manifestó. Luego viene un proceso de negociación y cuando la persona fallece, puedes negociar ya sea con Dios, con la divinidad, con quien tú creas, si la pudiera ver en sueños, si me la pudieran dejar un ratito, yo pudiera cambiar la forma quizás en cómo la trataba, o quizás pudiera compartir más tiempo. Y se da esa fase de negociación. En procesos cuando la persona está enferma, llega el proceso de negociación, Señor, si tú la sanas, yo me comprometo, mira, a servirte más. Que eso, ¿verdad? Se ve antes del proceso de la pérdida. Llega un proceso también de depresión. Ella establece un proceso de depresión y es importante poder reconocer cuando una depresión es a raíz del proceso del duelo versus cuando es una depresión clínica. Y esa depresión clínica se ve cuando ya no hay un sentido de esperanza a futuro, no hay un autocuidado, no, ese proceso de cuidarse a sí mismo, no lo hay. Entonces, pues hay que, ¿verdad?, levantar bandera. Y llega un proceso de aceptación. Y dentro de ese proceso de aceptación,
Ana Milagro, conforme a su experiencia y conforme a lo que ha visto a través de las personas que ha atendido, dan un nuevo significado a su vida. Y entonces William Warden te trabaja unas tareas dentro del proceso, que la primera es poder aceptar la pérdida. Y yo hago una comparación entre ambos, porque cuando tú reconoces, das nombre a esas emociones, a esos sentimientos que estás viviendo a la luz de la pérdida en tu proceso de duelo, entonces tú puedes dar pasos a poder reconocer que esta pérdida es real. Puedes entonces, según vas trabajando con esas tareas, llega el momento en que entonces das un nuevo significado a tu vida y das un propósito a tu vida, un nuevo propósito. A mí, por ejemplo, me pasó que tan pronto mi mamá falleció, ahí yo desperté y dije, caramba, tiene 46 años, súper joven, con un montón de sueños y metas por cumplir, ¿y qué voy a hacer yo para que eso no me pase a mí? Y recuerdo que el mismo día del funeral o unos días después, compré un pasaje para España y decidí hacer el Camino de Santiago. Era algo que yo llevaba mucho tiempo posponiendo. Yo decía, yo quiero hacer el Camino de Santiago, yo quiero hacer el Camino de Santiago. Y siempre lo posponía, decía, lo voy a hacer para mi cumpleaños. No, es que en esa época hace mucho frío. No, es que no tengo el dinero todavía. Y tan pronto pasó esa experiencia, dije, se acabó. No lo voy a posponer más. Esto es algo que yo llevo pensando y pensando y pensando, y es hora de tomar acción. Y lo hice, y definitivamente ese proceso de retirarme una semana a caminar, a estar conmigo misma, me ayudó muchísimo a replantearme muchas cosas, a sanar otras y a poder conectar conmigo misma y que era lo que yo de verdad quería de ahora en adelante. Y le dio, ¿verdad? Le dio un poquito de sentido a la cosa. Una experiencia que tuve en el camino y, ¿verdad? No es que le esté promocionando ni nada. Ajá, pero es que las Fue una personas que experiencia hacen eso, personal y yo siempre, ¿verdad? Antes de esa experiencia decía que yo no quería ser mamá. Y no me interesaba ser mamá, mi esposo ya tenía sus hijos, así que yo estaba feliz como estábamos. Pero recuerdo que en ese camino de Santiago peleamos muchísimo. O sea, como que yo decía, yo no sé qué está pasando, pero nuestra comunicación aquí no está funcionando. Y era yo peleando con la rabia que tenía del sí, proceso, de todo a mí me molestaba. Y en un momento dado, estamos en un hotel y ya nos quedaban como 15 kilómetros para llegar a Santiago. Y yo estaba furiosa porque yo no sé por qué yo separé este hotel tan cerquita de la ciudad. Ya yo quiero llegar, ya yo quiero estar ahí. Y entendí por qué tenía que hacer esa pausa. Porque había estado todo el camino peleando con él. Y él, nada, él me dejó sola en el cuarto, se fue para unos banquitos que habían afuera y había un montón de niños que se pusieron a hablar con él. Y él le dijo, vayan allá y llévenle este mantecado a Débora. Y ellos van y me tocan la puerta y me dicen, Débora. Y yo, ¿quién rayos me pasa aquí? O sea, yo vine para acá a retirarme de la vida. Y de repente salen estos niños, me pongo a hablar con ellos, me voy al balcón del hotel donde nos estábamos quedando, me pongo a hablar con este varoncito, recuerdo. Y el niño empezamos a hablar de la naturaleza, de las rocas, y él me dice, ¿tú tienes hijos? Y yo, no. Y él, yo no sé para qué te pregunto, porque si tuviese hijos, hubieses venido con ellos. Y yo, ok. Luego seguimos hablando de las rocas, que si la roca es sedimentaria y las rocas volcánicas, y él me dice, pues toma esta roca y guárdala, porque en algún momento se la vas a dar a tus hijos. Y yo, ok. Seguimos hablando y Benny me pregunta, ¿tú has ido a pescar? Y yo, no. Y él, pues cuando tengas hijos, llévalos a pescar. Y yo, ¿por qué? Porque uno no pesca nada, pero se ríe demasiado. Y yo como que, ok, pero una experiencia tan tonta, ¿verdad? De inocencia de un niño, me llevó a mí a plantearme la posibilidad de ser mamá y definitivamente le dio un nuevo significado a ese vacío, a esa necesidad que yo tenía de poder amar a otros de la misma manera en que yo me había sentido amada por mi mamá. qué Es lindo. que ya no voy a amar a nadie más así. Era un amor tan grande el que yo siento y sentía por Ajá. ella, que yo decía, es que como que ¿a quién se lo doy?
Y definitivamente pasaron 2 años, no podía quedar embarazada y de la nada se dio. Cuando, ¿verdad? Estoy en ese proceso de ser mamá, eh, pues, nadie me dijo que iba a ser mamá sin mi mamá. Ajá, Así que interesante. se revive ese proceso de duelo, ¿no? Porque pues me hubiese gustado que me acompañara, cómo le voy a hacer, quién me va a aconsejar. Y yo creo que como decíamos, ¿no? El proceso no es lineal, vuelve Ajá, y se repiten el proceso y hay momentos en la vida que tienes que son como detonantes, que lo despiertan. sí, El caso, ¿verdad? De la maternidad para mí ha sido uno de esos, pues, de esas etapas de la vida que me ha detonado el proceso de duelo, pero le ha dado también un nuevo significado, porque yo jamás pensé que mi hijo iba a nacer el mismo día que mi mamá. wow, la dualidad de La la dualidad vida, de la la vida, dualidad de la la dualidad de vida. la vida y definitivamente cuando yo había planificado todo perfecto, yo iba a parir en mi casa, tenía mi partera, tenía mi dula, tenía mi médico, todos iban a ir a casa, eso iba a ser un parto espectacular. Espectacular. O sea, de revista, yo había contratado hasta fotógrafo para que Wow, fuera a tirarme fotos. Cosas de la vida, se me adelantó el parto antes del término. El médico va a la casa y me dice, yo podría hacerte el parto en la casa, pero yo no te aseguro que el bebé lo vaya a aguantar, así que mi recomendación es que te vayas al hospital. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero a llorar porque él me decía, no puedo creer que no quieras, o sea, que estés llorando porque no vas a poder parir en la casa, tranquila, o sea, lo importante es que el bebé esté bien. Y yo, no, yo estoy llorando porque yo no puedo creer que mi hijo quiere nacer el mismo día que mi mamá. Y definitivamente, ¿verdad? Un año después, que ya mi bebé tiene 1 año, y todas las emociones que llegaron ese día fue como que, wow, mi bebé está cumpliendo 1 año, estoy súper feliz, lo veo y digo, esta es la cosa más linda que hay en el planeta, le ha dado tanto significado a mi vida, pero a la vez, mi mamá cumpliría 50 años. O sea, ¿qué diría ella si estuviese aquí? ¿Cómo estaríamos relacionándonos? Y yo creo que, ¿verdad? Ahora puedo verlo de una manera distinta. Ahora puedo verme en ella también, ver muchas cosas de ella en mí. definitivo. Y dentro de tu relato, mencionaste dos cosas bien importantes. La primera que recuerdo, te diste tiempo y decidiste hacer ese viaje de Santiago. Y ahí fue un tiempo de ti, para ti. Fue como un aislarte. Y no significa que te vas a aislar de la realidad porque Ujú. estás enfrentando una realidad. Pero te diste tiempo de estar contigo, de poder reconocer lo que estabas sintiendo. Dijiste, mira, yo estaba rebelde hasta con el mundo, tenía coraje con todo, que es parte de ese proceso. Sin embargo, te diste la oportunidad de hacer silencio contigo. Y es bien importante dentro del proceso del duelo también uno tomar sus espacios. ¿Y espacio para qué? Para poder reconocer lo que estás sintiendo. Estoy rebelde con el mundo, tengo coraje con el mundo. Sí, reconócelo, vívelo y déjalo fluir. O sea, y cuando digo déjalo fluir, a veces sentimos coraje y me lo aguanto por mis creencias, porque yo tengo que ser fuerte y yo no puedo demostrar mi vulnerabilidad ni mi debilidad ante el mundo. Y eso lo que hace es atrasar tu proceso. Y tomar espacio y tiempo para ti es vital para entonces, cuando tú conectas con nuevas memorias, puedes hacer lo que tú dices. Y a veces nos limitamos el de hacer cosas por no, pues mamá falleció, pues no me gustaría porque ya no va a estar. Sin embargo, cuando nos permitimos y cuando nos damos la oportunidad de construir nuevas memorias, ya sea en honor por lo que significó mamá en nuestra vida, ya sea por esos aprendizajes, esas enseñanzas, lo que representó el haberla tenido por 46 años en mi vida, wow, digo, el tiempo que hayas tenido ahí, pero los Sí, 46, sí. formaste parte de los 46 años de su vida. Es importante, ¿verdad? Reconocer ese tiempo y porque forma parte de ese autocuidado contigo. A veces en estos procesos también necesitamos ser egoístas con nosotros porque necesitamos ese tiempo y ese espacio para reflexionar y conectar con nosotros. Ya estamos, ¿verdad? Próximas a terminar, pero me gustaría saber, ¿verdad? Para quienes están apoyando a otras personas en su proceso de duelo, ¿cómo pueden fomentar que esa persona vea la pérdida como un proceso de crecimiento y de reinvención? Wow, esa pregunta es bien fuerte. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo es un proceso único.
Si tú le dices a la persona qué hacer, lo que va a hacer es que vas a perder la confianza o se va a rebelar. Sin embargo, cuando tú decides acompañar en el proceso, posiblemente la persona dice, yo estoy, o sea, cuando digo acompañar es sin emitir juicio, sin decir lo que tienes que hacer, simplemente estoy aquí para ti, lo que tú necesites, si necesitas hablar, si necesitas ventilar, si necesitas llorar, estoy aquí para ti. Pues esa persona va a estar en confianza. Y es posible que en el proceso la persona te diga, quizás perdí a mi hijo, pero fíjate, algo que a lo mejor me puede dar sentido es escribir un libro, o es crear una fundación, o es hablar de esto con otras personas. Es ahí entonces donde tú tienes la puerta abierta para preguntarle qué has pensado al respecto, cómo tú crees, con preguntas abiertas, sin imposición de idea. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Cómo tú crees que puedes hacer esto posible en tu vida? A lo mejor la persona está bloqueada. Pues mira, trae el ejemplo de personas que también han perdido hijos, han creado fundaciones, han escrito libros, crean fundraising, crean eventos en honor a esa persona. Sí, ¿cómo podemos, verdad, hacer de nuestra vida un homenaje para esas personas que fueron tan importantes en nuestra vida? Definitivamente este podcast no sustituye a ningún tipo de terapia, No. así que por favor, Ana Milagros, si las personas quisieran, ¿verdad?, trabajar de la mano con un tanatólogo, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, la Organización de Tanatólogos de Puerto Rico somos una organización sin fines de lucro. Ahora mismo estamos apoyando a distintas personas que están atravesando procesos de pérdidas significativas. También estamos llevando a cabo un taller mensual que las personas, a la comunidad puede beneficiarse. Y también tenemos distintas certificaciones en colaboración con la Universidad Ana Geméndez. Si usted quiere recibir toda la información, puede contactarnos a través de la página de Facebook Tanatólogos de Puerto Rico. Igual contamos con un directorio, estamos tratando de impactar todo lo que es Puerto Rico en las distintas zonas. A través de tanatólogos certificados, contamos con psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, pastores, capellanes que están certificados como tanatólogos. Pueden contactarnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram o enviarnos un correo electrónico a través de tanatologospr@gmail.com o en la misma página de Facebook enviarnos un mensajito para entonces poder canalizar los servicios conforme a la necesidad. Gracias, Ana Milagros, por esta información tan valiosa que has compartido con nosotras hoy. Para mí es un honor dirigir Mujer en Voz Alta. Gracias a nuestra audiencia que se ha conectado y que ha visto este podcast hasta el final. Esperamos, ¿verdad?, que recuerden que pueden conseguirnos en todas las plataformas digitales de podcast, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, a donde los invito a que se suscriban. Así que gracias por ayudarnos a crecer esta comunidad de Mujer en Voz Alta.